Bien, buenas noches, estudiante de doctorado. El video de hoy día compete lo que es una introducción a lo que es biología evolutiva, que en realidad está enraizado en su gran mayoría en la teoría de la evolución y su efecto, ¿cierto?, en lo que hoy día vemos como diversidad y en la interacción también que ocurre entre las especies. Como la evolución, ¿cierto?, siendo como el piso central para todo el desarrollo de la diversidad y de las interacciones que hoy día vemos y que hemos estudiado en ecología. Bueno, sin duda la teoría de la evolución es una de las teoría más importante en biología, ¿ya? Y es muy relevante para estudiar la historia natural y para estudiar la interacción que ocurre entre las especies. Uno de los preceptos, ¿cierto?, que esta teoría contiene, desde lo que uno estudia cuando lee a Darwin, es que las especies no están fijadas, ¿ya? No son entes discretos, por decirlo así, sino que se van transformando y van evolucionando en especies distintas, ¿ya? Y de esa forma se produce, ¿cierto?, la gran diversidad de especies que hoy día encontramos en nuestros ecosistemas, por ejemplo. La clase va a estar dividida en esos 4 puntos que están allí. Las ideas predarwinianas, ¿cierto?, la teoría de Darwin, y luego el eclipse de Darwin, que en realidad tiene que ver con cómo su teoría fue soportada y apoyada por otras ciencias como la genética, ¿cierto?, y que dan origen a la teoría moderna o teoría sintética de la evolución. ¿Cuáles son las ideas predarwinianas? Y aquí voy a referirme a Lamarck, las ideas que tenía él, donde él plasma todo su estudio, ¿cierto?, en esta filosofía zoológica en el año 1809. Y él dice, ¿cierto?, que las especies cambian en el tiempo hacia nuevas especies, pero es como un continuo, ¿ya? Y que una especie finalmente se transforma en otra especie, ¿ya? Y ahí está un poco cuál es la idea lamarckiana, ¿cierto?, y cómo se contrapone con la idea darwiniana, en donde, ¿cierto?, para Lamarck una especie no se podía extinguir, sino que siempre se iba transformando. Era una especie que iba transformándose en el tiempo, versus que para Darwin habían especies que llegaban a un cierto tiempo, ¿cierto?, se podían extinguir y aparecían nuevas especies, ¿cierto? Por eso se tiene esta forma de clados o de árbol, en donde algunos grupos se van extinguiendo y otros van apareciendo. Ahí está, este es el trabajo que hizo Lamarck, que está publicado en el 1809, donde es su filosofía zoológica, donde él establece o digamos, vuelca toda su energía a explicar los cambios en la especie mediante este transformismo, ¿ya? Y es muy clásico ahí el ejemplo que él pone acerca de las jirafas, de cómo las jirafas, ¿cierto?, originalmente eran de cuello corto y mediante, ¿cierto?, el querer ¿cierto?, alimentarse de áreas más altas en el follaje de los árboles, ¿cierto?, con el tiempo fueron alargando su cuello. ¿Cuáles son algunas críticas iniciales que surgieron en el trabajo de Lamarck? Justamente pensando en este ejemplo de la jirafa, que es el más clásico, el más conocido, que él describió este proceso de cambio evolutivo que era impulsado por el esfuerzo mismo de la jirafa o de los animales, ¿ya? Entonces, como que él describió que los animales, las especies, tenían el deseo o la disposición a cambiar, ¿ya? Y por eso recibió varias críticas, incluso caricaturas, ¿cierto?, diciendo que la evolución ocurre por la voluntad del organismo. O sea, yo decido o quiero o no quiero evolucionar. Siendo que la teoría evolutiva ya moderna nos muestra que en realidad no es por voluntad, sino que es por necesidad, básicamente, ¿cierto? Y la teoría no requiere ningún esfuerzo consciente de parte del organismo. O sea, no es que el organismo se predisponga a cambiar y evolucionar, sino que lo hace por la acción del medio, ¿cierto?, por su recombinación génica, etc. Y la única forma que lo pueden hacer para poder sobrevivir.
Entonces, luego de las ideas darwinianas luego de las ideas de Lamarck, vino Darwin, ¿ya? Probablemente ustedes conocen y han leído acerca de Charles Darwin. Y él ya estaba previamente, ¿cierto?, desarrollando sus propias ideas, ¿ya? Después de graduarse de Cambridge en Inglaterra, Darwin hizo varios viajes a bordo del barco el Beagle, que es bien famoso, y de esos viajes que él hizo, que duraron más o menos 5 o 6 años, hay varios libros escritos, ¿ya? Entre esos está está su teoría, ¿cierto? Está el viaje del Beagle, y hay un capítulo interesante de Sudamérica donde sale nombrado Chile en varias de sus citas ahí. Bueno, él visitó Sudamérica, Centroamérica, visitó Galápagos, y él observó, por ejemplo, Darwin era un observador innato, ¿ya? Un observador innato, y también tomaba nota de las cosas, entonces era muy, muy razonable en cómo él iba asociando distintas cosas. Y una de las cosas que le llamó mucha atención fue cómo en estas islas, ¿cierto?, en Galápagos, habían varias especies distintas, varios tipos distintos, ¿cierto?, de aves, ya que en este caso son los pinzones. Y él se dio cuenta que habían formas, colores, ¿cierto?, tamaños, en su pico también, que denotaban distintas especies. Entonces le llamó mucho la atención, obviamente. Inicialmente él pensaba que solo una especie de pinzón habitaba en todas las islas y que podía migrar de una isla a otra, ¿ya? Sin embargo, se dio cuenta posteriormente que las especies distintas que él observaba habían evolucionado a partir de un ancestro común, ya de una especie de pinzón en común. Otra cosa que le llamó la atención en sus viajes del Beagle fue la manera en que los ñandúes diferían en su tamaño, su coloración, su fenotipo finalmente, entre una región y otra de Sudamérica. Entonces, estas observaciones iniciales de la variación geográfica, ¿cierto?, y cómo hacía que distintas especies también variaran en su forma, color, en su fenotipo, llevaron a Darwin a aceptar de que las especies, ¿cierto?, efectivamente cambian, ¿cierto?, van mutando, van teniendo distintos cambios en el tiempo y en el espacio, en distintos lugares geográficos. Y entonces, inmediatamente a partir de estas observaciones, ya que no eran simples, sino que eran bastante razonables, el siguiente paso que él prosiguió fue esto de, entre comillas, ¿cierto?, inventar una teoría para explicar por qué las especies cambiaban. En el fondo, él quería buscar una explicación lógica, científica, que permitiera explicar por qué esos cambios sucedían en tiempo y espacio para distintas especies. Bueno, inicialmente él también consideró las ideas, ¿cierto?, de Lamarck, y las consideró inicialmente, pero luego las rechazó todas porque en realidad fallaban en explicar un hecho que para él era crucial, que es la adaptación, ¿ya? La adaptación era el motor fundamental que para él, en ese entonces, ¿cierto?, tenían que ver con este cambio, con esta evolución. Entonces la teoría que él tuviera que desarrollar no solamente tendría que explicar por qué las especies cambian, ¿cierto?, sino también por qué las especies tienen un diseño tan completo y son tan bien diseñadas o ajustadas, ¿cierto?, para la vida y para la lucha por la supervivencia finalmente. Bueno, ¿cuál es el principio de la selección natural? La adaptación, finalmente, la adaptación que Darwin observaba y que Lamarck no había considerado en sus pensamientos iniciales, es este principio de la selección natural. ¿Y cómo opera esto? Debido a que hay una lucha por la existencia, por sobrevivir, ¿ya? ¿Cierto? Las variaciones favorables van a tender a preservarse en los organismos, y aquellas que son desfavorables, ¿ya?, van a tender a destruirse o a eliminarse.
Y el resultado de esto va a ser que se va a ir formando una nueva especie que va a tener hábitos y rasgos, ¿cierto? Y características únicas que la van a dejar muy bien situada para poder desarrollar una vida exitosa, con buen fitness y que una población se pueda mantener en el tiempo. Entonces, fíjense aquí cómo se desarrolla esto. Darwin, ¿cierto?, desarrolló inicialmente algunas observaciones evolutivas. ¿Dónde? En campo, en terreno, ¿cierto? Luego él buscó por un mecanismo. Buscó qué mecanismo podía ser causante, ¿cierto?, de este cambio evolutivo que él observó. Y a través de este razonamiento, que parece simple, pero muy profundo, él descubrió, ¿cierto?, y propuso finalmente la selección natural. La selección natural como el mecanismo clave y el más fuerte, ¿cierto?, que determina que las especies cambien y se adapten en el tiempo y en el espacio. Entonces ahí viene el término del mejor adaptado. Entonces aquellas formas de vida, aquellos organismos que estén mejor adaptados, que contengan una mayor fineza en su adaptación, ya sea morfológica, como se ve en el cuadro ahí, ¿cierto?, a través del pico de las aves, ¿cierto?, que va a determinar cómo se pueden alimentar. O también estas características que pueden ser fisiológicas. Por ejemplo, pensemos en la tolerancia al estrés, a la sequía, la tolerancia, por ejemplo, a la sombra, ya que son mecanismos más bien fisiológicos que los organismos tienen para poder, ¿cierto?, resistir, finalmente adaptarse a las condiciones cambiantes del ambiente. Entonces, todas esas formas que sean expresadas en forma fenotípica o fisiológica van a aumentar en su frecuencia, ¿cierto? Y aquellas formas o aquellas características que sean desventajosas van a ir decreciendo en su frecuencia en el tiempo, ¿ya? Por tanto, se espera, ¿cierto?, que en la especie con una mejor adaptación haya una mayor expresión de todas esas características que favorecen a los organismos en su reproducción, en su supervivencia, y aquellos rasgos que disminuyen el fitness se vayan haciendo cada vez menos frecuentes. Entonces, como el proceso continúa, ¿cierto?, el resultado, ¿cierto?, es que va a existir la formación de una nueva especie. Y eventualmente así ocurre. Ocurre la formación de una nueva especie, pero también ocurre la extinción de otra especie, ¿ya? Y eso lo vemos hoy día en los estudios filogenéticos, por ejemplo. Uno ve claramente cómo ciertos clados, ciertos grupos de organismos, ¿cierto?, se empiezan a especiar y son más desarrollados versus aquellos que se van quedando en el camino, entre comillas, y se van extinguiendo porque no son capaces de adaptarse, o los rasgos, ¿cierto?, que tiene ese organismo no son capaces de expresarse con la frecuencia que se necesita. Entonces este proceso le entregó a Darwin, ¿cierto?, como las ideas iniciales para poder encontrar una teoría, y lo que hizo entonces, él se puso a trabajar en esto para poder descubrir estos mecanismos. Mientras trabajaba en su teoría evolutiva, Darwin, él recibió una carta de un colega, de Alfred Wallace, que había también trabajado en temas similares a los que estaba viendo Darwin, y él, independientemente, ¿cierto?, había llegado a las mismas conclusiones, a las mismas ideas que tenía Darwin acerca de la selección natural. Entonces, ya en el año 58, se juntan Wallace y Darwin y presentan sus teorías, ¿cierto?, en esta importante reunión científica de aquel entonces, la sociedad, ¿cierto?, de Linneo. Los que saben un poco más de taxonomía y de sistemática y de biología, zoología, saben que Carlos Linneo es de los nombres más importantes en la identificación y la taxonomía de las especies, ¿no? Entonces ya por ese entonces Darwin también ya tenía listo el primer borrador y el trabajo inicial de su libro, que es famoso, ¿cierto?, El origen de las especies y la lucha por la supervivencia, ¿ya?, que reúne, ¿cierto?, y sintetiza todas estas ideas que él tenía, que también toma parte del lamarquismo
y también tiene otros inputs, como por ejemplo la colaboración de Alfred Wallace. Hubieron algunas objeciones, claro, como toda teoría nueva que aparece, ¿cierto?, en el campo de la biología. Rápidamente empiezas a encontrar algunos, no sé si detractores, pero sí algunas objeciones que hacen crítica al trabajo. Y una de las principales fue que la teoría darwiniana de la evolución, ¿cierto?, le faltaba o carecía, ¿cierto?, de una teoría de la heredabilidad que sea satisfactoria para explicar este cambio evolutivo, ¿ya? Si bien es cierto, Darwin sabía muy bien que existía un cambio, un mecanismo por el cual las especies cambiaban, al cual él llamó selección natural, él no había desarrollado trabajos genéticos, no tenía la base genética, ¿cierto?, que tiene que ver con la heredabilidad para poder explicar eso. Y otro, bueno, eso era como bien fundamental. Y otras críticas también tenían que ver que la selección natural, por ejemplo, podía ser explicada también a través del azar, ¿ya? Cosa que en realidad no ocurre. La selección natural no es un proceso al azar, sino que es direccional, es dirigido, ya lo vamos a ver más adelante. Y claro, ahí está. En realidad la selección natural es un proceso que no es random. Bueno, como las ideas darwinianas o la teoría evolutiva inicial desarrollada por Darwin le faltaban algunas bases, ¿cierto?, genéticas para poder completarla. Ahí es donde Gregorio Mendel, ¿cierto?, a principios de 1900, con todo su desarrollo de la teoría de la heredabilidad, que conocemos, ¿cierto?, que a través de la genética, le ofrece también una muy buena colaboración y un muy buen acople, ¿cierto?, de estas ideas a Darwin, para poder darle piso genético a lo que él estaba planteando a través de la selección natural. Entonces, como les contaba yo, con la teoría de Darwin, ¿cierto?, de la evolución, ya más o menos bien estructurada, el problema era ahora poder juntar, ¿cierto?, tanto el darwinismo como el mendelismo y probar si esto ocurría en poblaciones naturales, ¿ya? Porque aquí son dos teorías, ¿cierto?, dos temas que se desarrollan en base a teorías, ¿cierto?, pero no siempre son testeadas o no siempre son encontradas en el ambiente natural. Entonces lo que se necesitaba era probar que efectivamente, a través de la teoría darwiniana, más el trabajo aportado por la genética desde los trabajos de Mendel, tenía que tener esta variabilidad, ¿cierto?, que fuera comprobable en poblaciones reales. Y ahí es donde aparece un nombre que es súper importante y relevante y que es el link que ocurre, ¿cierto?, entre la teoría evolutiva, por un lado, y lo que hoy día conocemos como la genética de poblaciones, que nos ayuda a explicar muy, muy bien cómo ocurren los cambios, ¿cierto?, genéticos en las poblaciones y que a la vez se traducen en cambios evolutivos en el tiempo. Y ese es Fisher, que él demuestra que los resultados, ¿cierto?, conocidos que postulaban Darwin y otros también podrían ser derivados, ¿cierto?, usando los mismos principios que Mendel había desarrollado en su teoría genética. Entonces el próximo paso que quedaba pendiente era mostrar, voy a hacer, se me acaba de caer el micrófono. Ahí sí, perdón. Era cierto mostrar que la teoría de la selección natural podía operar, ¿cierto?, bajo los mismos principios de la genética mendeliana.
Entonces, ese fue el trabajo que Fisher, Haldane y Sewall Wright se propusieron en hacer. ¿Ya? Estamos hablando aquí ya de varios años después de Darwin y Mendel. Y la idea era conciliar, ¿cierto? O unir, encontrar una relación directa entre las ideas, ¿cierto?, darwinianas de la selección natural y que pudiera ser operativizada y que funcionara a través de la genética mendeliana, ¿ya? Y ahí es donde ya en el año 1900, esto fue a 1920 en adelante, 1930 fue el desarrollo, y en el año 1942 sale este concepto nuevo, ¿cierto?, que es el neodarwinismo, que también es conocido como la teoría sintética de la evolución. Y ahí están, ¿cierto?, Fisher, Sewall Wright y Haldane, que son los tres nombres más importantes, ¿cierto?, y que son como los padres de la genética de poblaciones finalmente. Y que a partir de sus trabajos ellos demuestran cómo efectivamente la selección natural opera con los principios mendelianos de la genética. Entonces, la disputa, ¿cierto?, o la mirada un poquito más no holística que ocurría, ¿cierto?, entre el mendelismo por un lado y el darwinismo por otro lado, ¿cierto?, fue finalmente subsanada, ¿ya? Y la teoría de Darwin ahora tenía un fundamento bien sólido y bien probado, además, ¿cierto?, en poblaciones naturales, ¿cierto?, con una teoría de la heredabilidad genética sólida y consistente. Entonces, la teoría sintética de evolución comenzó, ¿cierto?, con lo que todo el trabajo de genética de poblaciones. Eso también inspiró mucho investigación tanto en terreno como en laboratorio, y también llevó a nuevos, ¿cierto?, entendimientos, nuevos descubrimientos en conocimiento acerca de la especiación, de cómo ocurrían las nuevas especies, sobre la clasificación biológica, ¿ya? Recuerden que nosotros conocemos las especies a través de una especie de clasificación, especie, género, ¿cierto?, familia. Entonces, esto también fue muy revolucionario porque nuevas especies, nuevas familias, nuevas clases y órdenes fueron apareciendo y se fueron determinando a partir de estos trabajos genéticos. Antiguamente, la clasificación de las especies, de los organismos en general, se hacía básicamente mirando el fenotipo, ¿ya?, en caracteres morfológicos, es decir, tamaño, ¿cierto?, qué sé yo, el plumaje es distinto, el tamaño es distinto, etc. Todos caracteres como externos. Sin embargo, a partir de la teoría de la evolución y todo el trabajo que se desarrolló en el laboratorio en genética, también llevó a una reclasificación de todos los organismos que hoy en día conocemos. Y además el trabajo en registro fósil, que sigue siendo muy activo. Entonces, en la naturaleza, nosotros debemos comprender que siempre hay una lucha por la supervivencia, ¿ya? Las especies no son altruistas, sino que siempre están buscando beneficiarse y ver cómo poder mantener sus poblaciones viables. Si eso no ocurre, es muy probable que esas poblaciones de esa especie en el tiempo comiencen a disminuir, y si eso pasa, el fitness baja y la probabilidad de extinción es mayor. Por ejemplo, dice, el exceso de fecundidad, ¿ya?, mayor producción de huevos, por ejemplo, de crías, resulta en competencia para sobrevivir y reproducirse. A medida que haya más organismos, ¿cierto?, va a haber más competencia por recursos, ¿ya? Y aquí es interesante el link que hay entre la relación que existe entre la evolución, la selección natural, ¿cierto?, y los fundamentos y principios de la ecología, ¿ya? Porque esta lucha por la supervivencia que describió Darwin en un inicio, bien al inicio de su trabajo,
se refieren a otra cosa que la competencia, ¿ya? La competencia en ecología, ¿ya? Esto de que los recursos son finitos, ¿cierto? Que no alcanzan para todos y que los organismos tienen que competir para obtener esos recursos. Si no lo hacen en forma óptima, si no lo hacen de tal forma de que puedan obtener lo que necesiten, esos organismos van a ir decreciendo en tamaño poblacional, van a ir decreciendo en fitness y posteriormente, si no son capaces, ¿cierto? Si no son buenos competidores, se van a extinguir localmente, ¿ya? Y lo contrario ocurre con aquellos organismos que son buenos competidores, ¿cierto? En donde la lucha por la sobrevivencia probablemente la van a ganar. ¿Por qué? Porque tienen mayores habilidades, ya sea fenotípicas, fisiológicas, que los ayudan a ser mejores competidores, ¿ya? Entonces, fíjense cómo está el link ahí, la relación. El exceso de fecundidad y la consecuente, ¿cierto?, competencia por recursos para sobrevivir en todas las especies, ¿cierto?, en todas las poblaciones, provee las precondiciones para que ocurra selección natural. Es esta fuerza en el fondo. O me adapto, ¿cierto? O tomo, ¿cierto?, los rasgos necesarios para yo poder ser un buen competidor frente a otro organismo, frente a un depredador, o me extingo, ¿ya? Y esos rasgos van a ir, que son favorables, ¿cierto?, para que yo pueda sobrevivir, se van a ir manifestando y fijando con mayor frecuencia versus aquellos rasgos que me impiden ser un buen competidor, por ejemplo. Hay 4 condiciones que son requeridas para la selección natural. Uno es la reproducción, o sea que los organismos tienen que reproducirse y formar nuevas generaciones, por lo tanto tiene que haber el principio de la heredabilidad, que está ahí en el número 2, es decir, que las crías que se producen en la reproducción tienen que parecerse a sus padres, ¿ya? O sea que si ¿cierto? Voy a pensar en un zorzal, que los conocen todos, o una bandurria, que son aves muy típicas acá. Cuando se reproducen estas especies, tienen que producir crías muy parecidas a un zorzal y crías muy parecidas a una bandurria, ¿ya? Tienen que ser parecidos, ¿sabes? Ahí está la reproducción y la heredabilidad, ¿cierto?, bien explicada. O sea, la reproducción no puede darme una cría que no tenga nada que ver con el padre, ¿ya? Tercer punto es la variación en los caracteres individuales. ¿Qué quiere decir eso? Que, siguiendo con el mismo ejemplo del zorzal, van a haber zorzales que sean quizás un poquito más grandes, otros que sean un poquito más pequeños, unos que tengan el pecho quizás más dorado, otros que tengan, qué sé yo, que tengan alas de otro tamaño, qué sé yo, que haya ciertas variabilidades en los rasgos, ciertos funcionales o rasgos morfológicos de esa, que no sean todos iguales o clones en el fondo. Tiene que haber variación. Tamaño corporal, por ejemplo, importante. Y tiene que haber variación en el fitness. ¿Qué quiere decir eso? Que la reproducción, ¿cierto?, haya mortalidad y eso genera, ¿cierto?, que un cierto porcentaje de la corte sea exitosa, pueda reproducirse, pueda sobrevivir, y la otra generación va a ser distinta y va a ir generando esta variación en fitness, ¿ya? Dependiendo de las características que se estén expresando. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, han sido descritos 3 tipos de selección natural. Uno es la selección natural que es direccional, la otra es de tipo estabilizadora y la otra es de tipo disruptiva. Para explicarla un poquito mejor, vamos a ver estos gráficos donde cuando ocurre selección direccional, aquí vamos a usar el ejemplo de el tamaño corporal como un rasgo, como un atributo, ¿cierto?, característica que se está ejerciendo una preferencia mayor o menor. Entonces en este eje tenemos el tamaño corporal. Acá tenemos menores tamaños corporales y hacia acá el tamaño corporal va aumentando. Y aquí está la frecuencia, que es el número de observaciones finalmente. Entonces cuando tenemos una selección direccional, por ejemplo, hacia tamaños corporales pequeños, ¿cierto? Esta es como la curva normal que uno esperaría en la población, ¿ya? Hay algunos organismos que tienen tamaño corporal pequeño,
La gran mayoría está acá en tamaños corporales que son intermedios, y otro grupo igual menor tiene tamaños corporales grandes, ¿ya? En el fondo sigue una curva gaussiana normal para ejemplificar cómo opera esta selección direccional. Si se estuvieran seleccionando caracteres asociados a tamaño de cuerpo pequeño, ¿qué pasaría con el fitness? Fíjense, el fitness, que es el desempeño, la adecuación biológica, es la probabilidad, ¿cierto?, de reproducirse y además sobrevivir y generar una mayor corte, y que mi población siga creciendo y que mi tamaño poblacional crezca. ¿Qué pasa con eso? Pasa que cuando ocurre una selección hacia los tamaños corporales más pequeños, mi fitness se maximiza justamente acá, donde el tamaño corporal es pequeño, ¿cierto? Y a medida que el organismo tiene un cuerpo más y más y más grande, mi fitness o mi desempeño o mi máximo, ¿cierto?, biológico disminuye, ¿ya? O en el fondo no me conviene tener el cuerpo grande, porque no me voy a reproducir, no me van a escoger para reproducirme y voy a dejar poca descendencia, ¿ya? Después está la selección que es de tipo estabilizadora, en donde se seleccionan, por ejemplo, en este caso, los tamaños intermedios, ¿ya? Y cuando eso ocurre, y los tamaños extremos no son seleccionados, fíjense que el fitness se maximiza acá en estos tamaños medios, ¿ya? Y después está la selección de tipo disruptiva, en donde se selecciona, ¿cierto?, o el tamaño muy pequeño o el tamaño muy grande del individuo. Y en este caso, el fitness o el máximo biológico, ¿cierto?, se va a representar acá, con organismos muy pequeños o con organismos muy grandes. ¿Qué pasa aquí en este caso? Lo más probable es que con el pasar de las generaciones tengamos dos especies distintas, ¿ya? O al menos dos subespecies. Unas que sean de tamaño pequeño, que se van a reproducir entre sí, ¿cierto? Y otras de tamaño más grande, con otras características, que también se van a reproducir entre sí. Por lo tanto, esto produce una partición y una especiación, porque dos caracteres antagonistas se están seleccionando. Tamaño pequeño por un lado y también tamaño grande. Entonces, la única forma de que esos dos caracteres se mantengan es a través de una separación y se generen dos subespecies distintas. Ahora, cuando no hay selección en ningún carácter de tamaño corporal, claramente el fitness se mantiene estable y no cambia, ¿ya? Bueno, la selección natural nos lleva a lo que es la adaptación, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo para ilustrar este mecanismo. La selección natural, ¿cierto?, conlleva al cambio evolutivo, y ese cambio evolutivo ocurre a través de la adaptación. Aquí hay un concepto que es clave, que es la estasis, que es esta propiedad de que las poblaciones se mantienen prácticamente inalterables en sus atributos morfológicos o fisiológicos en el tiempo. Y esto ocurre o puede ocurrir sobre todo en aquellas poblaciones que son muy, muy, muy grandes, ¿cierto? Y que están sometidas o que viven en ambientes que son también muy estables, ¿ya? Donde no hay mayores disturbios, no hay mayores cambios ambientales y la población es muy grande. Entonces, cuando eso ocurre, por lo general, esta población se mantiene estable y no hay cambios evolutivos aparentes ni en su morfología ni en su fisiología. Y eso es la estasis. Por el contrario, si tenemos poblaciones pequeñas que además están aisladas, ¿cierto?, y viven en ambientes que son cambiantes, dinámicos, podemos observar una rápida evolución, como nos muestra acá el esquema, ¿ya? Vamos a mirar unos ejemplos acá. Fijémonos acá. Acá tenemos esta misma población de caracoles que están en un ambiente estable, ¿ya? Es una población grande, no hay disturbios ni nada, por lo tanto se mantienen todos iguales. Y fíjense cómo lo podemos ver, porque los organismos que hoy día están vivos, ¿cierto?, que están acá pintados con color amarillo, estos caracoles, tienen sus conchitas todos iguales,
y son las mismas que habían en el registro fósil, cuando uno hace un estudio de los fósiles, ¿ya? Son exactamente las mismas, en tamaño, no hay mayores cambios en la forma tampoco. ¿Qué pasa si hay un cambio rápido en el ambiente, ¿cierto? Y estas poblaciones quedan aisladas. Esta población de acá queda aislada, ¿cierto? Y tiene un cambio ya aparente en el tamaño y forma, ¿cierto? De su concha, y esta especie que está por acá, ¿cierto? Sigue en un ambiente relativamente estable y con un tamaño relativamente grande, por lo tanto no hay cambio. Esto fue por un producto de un cambio ambiental, ¿ya? Baja la marea o baja el nivel del agua, donde sea, o otra barrera emerge, ¿cierto? Y quedan las poblaciones separadas, aisladas. ¿Qué pasa si ocurre una reintroducción? Se empiezan a mezclar. Es posible que las dos especies que eran parientes, ¿cierto? Antes, se empiezan a mezclar, a reproducirse entre sí, o bien puede que no. Puede que estas especies que estaban aisladas, ¿cierto? Inicialmente, ahora tengan características competitivas mucho mayores. Tuvieron que ser sometidas a un estrés más alto, tuvieron que adquirir nuevas estrategias de alimentación, etc. Por lo tanto, tienen habilidades distintas en el uso de los recursos. ¿Y qué pasa si se mezclan con sus antecesores, ¿ya? Que siguen en esta estasis y no han cambiado mucho? Lo más probable es que las nuevas especies, ¿cierto?, sometidas a mayor estrés, terminen por excluir a las especies antecesoras, a las originales, digamos, porque no tienen las adaptaciones para poder competir con estas especies nuevas, entre comillas. Por lo tanto, termina un fenómeno de exclusión competitiva, como lo vimos antes, y ya hay nuevas especies dominando en este sistema, ¿sí? Ahora, lo importante es que la selección natural opera en todo tiempo, y que las condiciones, esos 4 requerimientos que yo les mencioné, generalmente siempre son satisfechos y siempre ocurren, ¿ya? Y en las poblaciones naturales está ocurriendo continuamente en todo el tiempo. Ahora, los cambios evolutivos en el largo plazo requieren un input nuevo, ¿cierto?, de variación. Y eso viene a través de la recombinación y las mutaciones. La recombinación viene, ¿cierto?, por apareamiento. Hay una serie de mecanismos poblacionales, por ejemplo, como la inmigración, el intercambio génico que ocurre entre poblaciones distintas que están separadas, y las mutaciones también aportan a que existan estos cambios evolutivos y que se puedan expresar también en el largo plazo. Ahora, como les mencioné yo al principio, la selección natural es un proceso que no es aleatorio, no ocurre en forma azarosa, sino que es dirigido, ¿ya? Y hacia qué es dirigido. Siempre va a buscar favorecer y expresar aquellas características y condiciones, ¿cierto?, que favorezcan el éxito reproductivo y la supervivencia de las especies, ¿ya? Siempre son esos los atributos que van a ser mejor expresados y que la selección natural va a tender a expresar con mayor frecuencia. Pero ¿qué pasa con otros mecanismos que sí son o que sí ocurren en forma azarosa? Entonces, ¿qué otros mecanismos pueden explicar la evolución más allá de la selección natural? ¿Y qué mecanismos que sean al azar? Hay uno que es muy importante y lo vamos a estudiar acá, que es la deriva génica, que es un mecanismo evolutivo que produce cambios que son al azar, ¿ya? No son dirigidos por selección, ¿ya?, sino que ocurren al azar y que tienen que ver con estos cambios en las frecuencias génicas que tienen las poblaciones en el tiempo. Esto ya es como introducción a lo que es genética de poblaciones, netamente, ¿ya? Entonces, debido a este error de muestreo, ¿cierto?, o algún tipo de error en la transmisión génica, en seleccionar algunos alelos para las generaciones que vienen más adelante, el pool de genes va a ir cambiando, ¿ya? Es importante destacar que, aunque la deriva génica, ¿cierto?, pasa en todas las poblaciones, en todos los tamaños, los efectos que pueden tener, a pesar de que sean al azar, van a ser mayores en aquellas poblaciones que son de menor tamaño,
Uno de los ejemplos de deriva génica es el efecto cuello de botella, ¿ya? En donde acá tenemos, por ejemplo, una población original, ¿cierto? Tenemos un evento, un bottleneck o cuello de botella, y tenemos una población, ¿cierto?, que sobrevive. Este ejemplo, cuello de botella, puede ser alguna pandemia, ¿cierto?, que está de moda, alguna alteración, algún disturbio importante que diezme la población original y solamente unos pocos individuos, ¿cierto?, de esa población original puedan sobrevivir, ¿ya? Es el efecto cuello de botella, es como un embudo finalmente, reduce el tamaño de la población bastante, producto de algún disturbio o alguna enfermedad, algún agente exógeno que pueda afectar a la población. Entonces, la deriva génica en el efecto de botella, cuello de botella es importante para todas las poblaciones, principalmente para que son de tamaño pequeño, ¿ya? Ahora, otro ejemplo de deriva génica es el efecto fundador. Probablemente también ustedes lo han leído. El efecto fundador es otro ejemplo, ¿cierto?, de genética, de deriva génica, cuando una población, ¿cierto?, un grupo de individuos de una población que es relativamente grande, es particionada, ¿cierto?, desmembrada, es dividida, esparcida, para establecer, ¿cierto?, distintos demos, distintas subpoblaciones pequeñas, ¿cierto?, aisladas, y que tienen chances de, por un lado, no volver a la población original como está acá, ¿ya?, de mantener, ¿cierto?, o volver a la población original o no. En este caso tenemos dos caracteres, ¿cierto?, que son rojo y azul. Aquel subgrupo que contenga esos dos caracteres probablemente va a tener alguna chance de poder volver, ¿cierto?, a cierta población original, y estos que no tienen o les falta un componente tienen menos probabilidad de volver a esa población original, ¿sí? Pero luego viene el flujo génico, que también lo podemos ejemplificar con las migraciones que ocurren, ¿ya? Y este efecto fundador, ¿ya?, una vez que ocurre, y si no ocurren, por ejemplo, barreras geográficas o barreras ambientales muy grandes entre estas subpoblaciones derivadas de este efecto fundador, es posible, y además si los organismos tienen la capacidad de dispersarse y moverse, ¿cierto?, en el territorio, tienen la capacidad de poder recombinar y tener este flujo génico entre estos pequeños demos. Si esto ocurre, la probabilidad es mucho mayor de que en el tiempo la población crezca en tamaño, ¿cierto?, y vuelva a constituir la población que era original previo al efecto fundador. Ahora, si existen estas barreras que son infranqueables, probablemente no se pueda, ¿ya? Hay varias opciones distintas. Una, que esta población quede muy rezagada y estas poblaciones se extingan, o viceversa, estas poblaciones que están acá, ¿cierto?, distintas, se adapten y se generen una nueva especie o subespecie con caracteres distintos, lo mismo para esta, ¿cierto?, y que esta se extinga, ¿ya? Hay varias posibles outputs ahí, ¿ya? Pero en el fondo el flujo génico es relevante para poder recombinar y para poder, ¿cierto?, volver a tener una variación génica relativamente similar a lo que ocurría en la población original, ¿ya? Aquí un poco para ejemplificarlo gráficamente, tenemos la población 1 pintada en rojo, ¿cierto?, y la población 2 pintada en azul, y tenemos una barrera que es geográfica, en este caso una montaña, ¿sí? Si esta barrera es infranqueable, no hay forma de que ocurra migración entre un lado o el otro lado de la montaña esta, la población 1 va a seguir siendo, como se ve acá, de un color claro, con ciertas características particulares, y la población 2 va a ser de este color un poco más oscuro y con sus características únicas también. Ahora, ¿qué pasa si existe la posibilidad de que haya este flujo génico por esta barrera, a través de un paso, a través de algún tipo de cambio en el ambiente, ¿cierto?
bueno, efectivamente va a haber movimiento de los organismos de poblaciones que van a ir generando esta recombinación génica y van a haber esta mezcla que va a ocurrir, ¿sí? Bien, voy a dejar hasta acá esta grabación para seguir después con otros temas.